La parroquia de la Santa Cruz fue testigo, el 11 de mayo de 1979, de una boda singular. Una pareja de viudos, Diego y Reyes, contrae matrimonio. Hasta aquí normal. Pero lo extraordinario es que 17 hijos y 13 nietos fueron testigos del enlace. Recordemos que en 1979 no existía la posibilidad de divorcio y había una fuerte ofensiva para que no se legislara. ...16 de junio... detenidos 4 menores que habían robado en una armería y pretendían asesinar al juez de menores de la audiencia, al que ya habían amenazado telefónicamente, y a 2 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 17 de junio... el Real Jaén desciende de categoría. Deja la segunda división para adentrarse en el pozo de la segunda B. No volvería a segunda hasta 17 años más tarde. Este descenso se debe, en parte, a un partido que se tuvo que repetir por alineación indebida contra el Betis, que reclamó el resultado negativo en los despachos. 20 de junio. Entre 15 y 20.000 personas participan en una manifestación contra el paro organizada por PSOE, PC, PSA, Partido del Trabajo de Andalucía y las centrales sindicales Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores. Y es que la situación económica seguía siendo asfixiante. La inflación bajó con respecto a los años anteriores, pero seguía rondando el 15%, y en 1978 se había superado el 1.000.000 de parados en España. Jaén era una de las provincias más deprimidas. Los representantes de los trabajadores sindicales y políticos pues estaban en su derecho de presionar para que hubiera medidas para paliar el paro. Gobernaba la UCD entonces y se trataba de presionar a la UCD para que hiciera políticas más sociales. Ya venía arrastrándose bastantes manifestaciones, más pequeñitas quizás. El paro era una lacra importante que había, como laboral hay, ¿no?, que había en aquellos momentos, y había gran sensibilidad por parte de los partidos de izquierda, tanto PSOE como el Partido Comunista o Izquierda Unida, cada uno estaba, y los sindicatos Comisión Obrera y UGT, ¿no?, que desembocó en aquella efectivamente gran manifestación contra el paro, que tuvo algunas consecuencias, pocas, pero en fin, algo se consiguió a nivel del Estado, ¿no? 23 de junio. Se llega a un acuerdo en Granada sobre el Estatuto de Autonomía de Andalucía. 10 días después, la Junta comienza a recibir las primeras transferencias. El gobierno central va derivando ciertas competencias, evidentemente no muy relevantes, ciertas competencias se le van derivando a los ámbitos administrativos regionales, y evidentemente, bueno, pues en esa dinámica que tiene que ver evidentemente con ese pulso político entre oposición y gobierno que se está librando no solamente en Andalucía, sino que tiene una dimensión nacional. 6 de julio. Felipe González y el cabeza de lista por el PSOE al Congreso, Miguel Boyer, ofrecen una charla coloquio en el Cine Lis Palace frente a 1.200 afiliados. Vino invitado por la Ejecutiva Provincial como militante para hablar de la situación interna del partido, con el Congreso Federal Extraordinario como marco futuro para definir la vida política. Ante los periodistas presentó su proyecto político para el PSOE. También tendió una mano al sector crítico al afirmar que en el Partido Socialista cabían otros sectores. Y Felipe viene a Jaén, al Cine Lis Palace, en uno, como otra de la mayoría de las capitales de España, que fue recorriendo, ¿no? Yo no sé si fue a todas, pero claro que aquí había una militancia muy elevada. Y por tanto vino aquí a Jaén, además sabiendo perfectamente que en Jaén pues había un núcleo donde, bajo la influencia de Alfonso Fernández, aunque Alfonso Fernández había muerto en diciembre del 78, pero todavía esa llama había sido cultivada pues por compañeros afines a Alfonso Fernández, como fueron Luis Gómez Llorente o Francisco Bustelo, ¿no? Y a partir de ahí, campaña, digamos, de los felipistas, por toda España. Todos los que estábamos de acuerdo con Felipe en aquello colaboramos naturalmente. 23 de julio.
Rafael Escuredo visita Jaén para recabar apoyos para un futuro estatuto de autonomía. El Pleno de la Diputación Provincial se adhiere a este procedimiento especial de petición el día 26. El Ayuntamiento lo hace también en pleno el 27. Los dos son aprobados por unanimidad. Todavía el grupo centrista apoyaba la autonomía de Andalucía mientras se redactaba el anteproyecto, no sin problema. El acuerdo de las diputaciones y el acuerdo de los ayuntamientos tiene un plazo, desde que el primero lo toma, para cubrir ese porcentaje, dentro del argot andaluz. Marital, el último. Se lanza uno y los demás. Y en ese instante, cuando el PSOE dice, hombre, la UCD piensa que esto es un disparate, porque además no se pensaba que esto iba a ocurrir. Y el gobierno de la UCD, como gobierno responsable de la nación, dice, cuidado, que esto hay que retomarlo, que esto hay que reconducirlo, que se nos va de las manos. ¿Los requisitos cuáles eran? Que lo solicitaran todas las diputaciones, que lo solicitaran en cada provincia 3/4 partes de los municipios y que esas 3/4 partes de los municipios que lo solicitan representen más de la mitad del censo poblacional de la provincia. Para cumplir esos requisitos tenía 6 meses desde que se hacía efectiva la primera petición. Y cada uno por uno de los concejales expusimos nuestras cuestiones más interesantes y más importantes. Incluso reivindicamos a Escuredo que hiciera por Andalucía lo que estábamos pidiendo, sobre todo personas que habíamos tenido que salir a trabajar fuera de Andalucía. 25 de julio. El ala crítica del PSOE se junta con motivo del homenaje a Alfonso Fernández Torres. El lema del homenaje fue «No lo enterramos, lo sembramos», y contó con la presencia de varios diputados y senadores del sector crítico como Pablo Castellanos, Bustelo y del abogado laboralista Alfonso Fernández Malo, hijo del homenajeado, mientras se cocía en las distintas federaciones provinciales del PSOE un apoyo al marxismo de cara a un Congreso Federal extraordinario que se presumía confrontado. La política se hace una profesión, con lo cual las ideas dejan de tener fuerza, porque había que convivir con el sistema para poder vivir con la familia. Y ese es el error de los partidos de izquierda. En opinión de los organizadores, este acto no pretendía contrapesar la reciente presencia de Felipe González, sino exponer lo que significaba el ala crítica del PSOE. Hablé 5 minutos, cosas así, claro. Largué una andanada tremenda contra Felipe y contra Alfonso Guerra. Y después se me llevó a la comisión de conflictos, se me notificó por injuria a los compañeros Felipe González y Alfonso Guerra. Y lo que pedía como prueba que se citara a Alfonso Guerra y a Felipe González con el fin de que le declararan si a la vista de mi intervención se consideraban injuriados por mí. Y ese expediente se desapareció, se archivó, lo que fuera, desapareció, y Dios sabe nada de ese expediente. 2 de agosto, el Pleno del Ayuntamiento aprueba el derribo definitivo del mercado de San Francisco ante el ruinoso estado de sus instalaciones. Comenzaba un periplo de abastecimiento alimentario que termina con el mercado en el Portillo de San Jerónimo de una manera provisional. Lo que hubo fue discusión por parte de los adjudicatarios de los puestos del mercado, que no se fiaban en absoluto del ayuntamiento. El mercado era una ruina física absoluta. Además, era solo una superficie, no tenía ningún desnivel, vamos, sí tenía desnivel, pero no tenía plantas. Era una sola superficie, era una ruina física absoluta, no estaba cubierto, solo estaban cubiertos los puestos, putrefacto, con ratas horribles. Era un problema que tenía el ayuntamiento anterior, que no se había atrevido a resolver, porque ni tenía recursos, ni tenía el apoyo de los propios propietarios de los puestos. Propietarios, no, cuidado, adjudicatarios de los puestos, que ese es uno de los problemas. Una de las cosas buenas que tuvimos aquel ayuntamiento tan plural era que el diálogo con el gobierno de la nación, de la UCD, era muy bueno. Entonces en el Ministerio de Comercio hicimos una operación, que fue que el Ministerio de Comercio financiaba la construcción de un mercado provisional
para ocuparlo mientras se hacía el nuevo, por un lado. Y por otro lado, Mercasa financiaba la construcción de un mercado de mayoristas. No olvidemos que el mercado de San Francisco era de minoristas y de mayoristas. Construimos un mercado de mayoristas en el polígono de los Olivares y construimos un mercado provisional en el Portillo de San Jerónimo. Se empezaban a hacer cosas a la vista de la gente, y unos lo entendía y otros no. Yo creo que, y me recuerdo que aquello causó una polémica. La polémica duró mientras duró la ubicación provisional en el Portillo de San Jerónimo. Después, pues bueno, todo el mundo se alegró de tener un gran mercado. Si bien todo el mundo sabe que la polémica no se acabó del todo, porque los aparcamientos del nuevo mercado de San Francisco dejaban mucho que desear. Era una necesidad el modernizar y el recuperar el mercado en sus instalaciones, y entonces no había más remedio que hacerlo, y claro, a algún sitio tenía que ir. La calle Espartería se suma a San Clemente y pasa a ser peatonal, una decisión que se hace polémica sobre todo con los comerciantes, pero que el tiempo se ha encargado de darle valor. Solo se peatonalizó calle San Clemente y calle Espartería. Pero el mercado estaba en el eje de una zona comercial que iba desde la calle Maestra hasta la calle Correa Beglison, y desde la calle Hurtado hasta la Plaza de los Jardinillos. Parte de la población, sobre todo, me acuerdo que fue especialmente visible el malestar del comercio de San Clemente. El mismo comercio que luego después se ha mostrado agradecidísimo, porque esa calle ha quedado una calle peatonal, una calle comercial que se sigue teniendo un enorme tránsito. Y la calle Espartería, la calle Mesones, después con el tiempo la calle Navas de Tolosa, etcétera. Bueno, pues yo creo que le han sido pulmones para en una ciudad unas características tales como las que tiene la de Jaén, por su orografía, por su situación especial. Yo creo que han contribuido a darle vida. Con respecto a esa zona del mercado, había un plan que era sanear y semi-peatonalizar para favorecer el comercio, desde un punto de vista, digamos, en aquel entonces muy avanzado. Porque la obsesión, porque los coches tenían que llegar a la puerta de la tienda, era total por parte de los comerciantes. Pero bueno, el mercado era el núcleo básico, porque el mercado es lo que aglutina esa área comercial céntrica tradicional de Jaén. Pero el mantenimiento de esta ciudad no es fácil. La nueva corporación se encuentra con problemas inesperados. Aquel verano de 1979, las ratas invaden nuestra ciudad. Es necesaria una campaña de desratización ante la pésima imagen de Jaén. El concejal de limpieza era Cándido Méndez, que pidió a los vecinos que ensuciara menos para tener una ciudad más limpia y agradable. También había que quitar todos los carteles que todavía embestían las paredes de Jaén tras 2 elecciones en un mes. La avalancha de huelgas, como la de la construcción o el transporte, también afectó a la ciudadanía. Creo que triunfamos al final contra las ratas, ¿no? Aunque ahora de vez en cuando surgen. Eso pasa siempre en las ciudades. Cándido Méndez ha sido el mejor concejal de limpieza que ha tenido el Ayuntamiento de Jaén desde el año 79 hasta hoy. ¿Qué hacía Cándido Méndez? Que estaba muy pendiente, se peleaba incluso con el alcalde, con José María de la Torre en su tiempo, antes con Emilio Arroyo. Se peleaba para conseguir mejoras para la limpieza de la ciudad. Y algo que hacía es pedir opinión a la gente. Yo recuerdo que colaboré con Cándido Méndez en aquella campaña que era, no se trata de ensuciar más, de limpiar más, sino de ensuciar menos. Jaén había que darle media vuelta, y una de ellas era pues poner en orden toda la cosa de la limpieza. Por cierto que Cándido Méndez se dedicó por completo a ello y puso sus notas por muchos sitios del centro y de los barrios de Jaén, y llamando la atención a la ciudadanía para que la limpieza fuese mucho más asequible. 9 de agosto, Rojas Marcos, con un PSA en pleno apogeo,
ataca a la redacción de la autonomía para intentar que sea más nacionalista y con derecho al autogobierno. Incluso llegaron a proponer una fecha para el referéndum andaluz. El PSA, como partido de ámbito exclusivamente andaluz, quería para Andalucía las mayores cuotas de autogobierno y se miraba en la autonomía de Cataluña y en la autonomía del País Vasco para conseguir precisamente unos niveles similares de autogobierno. El PSOE y menos todavía UCD no eran partidarias de alcanzar ese autogobierno. Hay determinadas zonas de la provincia en las que no se encuentra la capital, pero que son relevantes fundamentalmente en la zona más oriental, en donde el sentimiento andalucista, autonomista, todavía no tiene mucha fuerza. En el seno de la propia UCD empiezan a abrirse también discrepancias, es decir, que el debate en torno a la autonomía y al derecho a la autonomía política se convierte evidentemente en un lugar de bastante confrontación, de bastante disputa. 20 de agosto, visita de Alfonso Guerra a nuestra ciudad. En rueda de prensa se define como marxista y hombre malo. También expresó su deseo de formar parte de la ejecutiva socialista. 24 de agosto se estrena en la Plaza de Toros La Guerra de las Galaxias, casi 2 años después de su estreno oficial en España. El retraso de algunas cintas punteras era habitual en la época. Superman, por ejemplo, tuvo algo más de suerte. Un poco más de 6 meses tardó en llegar al auditorio de la Alameda. 9 de septiembre. Tenso Congreso Provincial Extraordinario del PSOE en Baeza. Asisten 75 delegados de las agrupaciones locales de los 106 posibles. El sector crítico protestó porque ciertas agrupaciones habían reducido sus números de votos por designación. Los moderados triunfan ante los marxistas con la ausencia de la agrupación de Tordón-Jimeno, aunque con pocos votos de diferencia. La mayoría de los delegados que acuden al Congreso Federal 3 semanas después están en el sector moderado. En Jaén triunfa no por un margen muy amplio, pero yo no sé si fue por el 50% frente a un 40 y tanto, o algo así por el estilo. Que los delegados al Congreso eran delegados fundamentalmente de la corriente, podríamos llamarla socialdemócrata. En Andalucía, para empezar, se empieza a plantear que hay que ser agrupaciones provinciales, otra vez, las que voten en el Congreso. Y además, para más abundamiento, en Andalucía se llega al acuerdo de que Andalucía se federe y haya una votación por el PSOE de Andalucía. Es decir, que el delegado del PSOE de Andalucía era quien votaría. Incluso se llegó a impugnar aquel Congreso de Baeza. El sector crítico había presentado unos días antes el manifiesto de la izquierda del PSOE. 13 de septiembre, un grupo de profesores de EGB se encierra en la Delegación de Educación. Piden más puestos de trabajo a pesar de la convocatoria de oposiciones unos meses antes. 19 de septiembre, un acuerdo entre partidos fecha el referéndum andaluz el 4 de diciembre, Día de Andalucía en aquella época. 28, 29 y 30 de septiembre, segunda parte del 28º Congreso Federal del PSOE en Madrid. La renuncia de Felipe González y la tendencia marxista marcaron la convocatoria extraordinaria. La Comisión Ejecutiva Federal hizo que se rectificase la posición del partido y quedó eliminado el concepto marxista. Se reconoció el pluralismo ideológico y la condición democrática del partido. Se logra dar la vuelta hacia la socialdemocracia. En Madrid, la delegación elegida por Jaén se dividió en 2 partes irreconciliables. Si en Andalucía había un montón de los que estaban por la corriente marxista, fueron chupados por los otros que quedaban anulados, porque votaba Andalucía. Las agrupaciones marxistas, que se declaraban marxistas, o los que eran mayoritarios en esas agrupaciones siendo marxistas, en el conjunto de Andalucía, quedaron diluidos. La delegación de Jaén, que era la más numerosa del Congreso de Madrid, la delegación de Jaén, por un escaso margen, votó a favor de eliminar el marxismo. Yo fui el único militante, el único delegado que estaba incluido en las 2 listas.
La verdad es que no comprendo, o sea, me aceptaron ellos, yo no pedí estar en las dos listas, pero me aceptaron tanto los compañeros de marxistas, porque yo siempre me había declarado originalmente como un socialista de inspiración marxista, lo cual no era contradictorio con una práctica reformista, que es lo que verdaderamente el partido ha llevado a cabo a lo largo de su gestión en el gobierno y en lo que yo he creído siempre profundamente. Y abrumadoramente gana la opción socialdemócrata y se elimina ya definitivamente el término marxista como excluyente de ser socialista. La corriente crítica de Jaén había pedido en varias ocasiones la repetición del Congreso Provincial. Ya hemos ido con una lista en que han dejado de participar, unos se han ido del partido, otros se han acomodado, han creado la corriente izquierda socialista y son minoritarios ya. Llegan al Congreso Extraordinario en una posición minoritaria y Felipe gana con amplitud. La posición de los críticos de Jaén se plasma en el llamado Manifiesto de la Corriente Crítica dentro del grupo interno Izquierda Socialista. Eso fue el inicio del gran invento de Alfonso Guerra, que se llamó Izquierda Socialista. O sea, los marxistas se autoproclaman corriente interna dentro del PSOE, cosa que no estaba admitida en los estatutos. Y esa es la corriente crítica. Entonces, efectivamente, Alfonso Fernández con Pedro Reigal, y no solo gente de Jaén, sino también de otros sitios, pero nace de ellos. Lo cierto es que esta crisis de identidad reforzó el liderazgo de González dentro del partido. 8 de octubre se fecha por fin el referéndum de Andalucía para el 28 de febrero del año 80. Todos queríamos que el referéndum se hubiera celebrado el 4 de diciembre, porque era una fecha muy simbólica para Andalucía. Pero el gobierno de la UCD sabía que aquello era contraproducente para ellos. Era una fecha muy emocional para los andaluces. Dejaron que pasara el tiempo y al final le dieron 28 de febrero, un día absolutamente anodino, ahí fuera de todo, y con aquella pregunta enrevesada que no se sabía muy bien. Y Rafael supo generar una corriente absolutamente arrolladora a favor del artículo 151 de la Constitución. Habían acordado que con la ley orgánica de referéndum que el referéndum tuviera que ser aprobado en el sí tenía que salir en cada una de las provincias y con mayoría absoluta en relación al censo, no en relación a los votantes. Es decir, nosotros queríamos denunciar el doble juego de que presentándose el PSOE en concreto como muy andalucista, pues al mismo tiempo ponía pegas para que saliera con unas condiciones más razonables. 12 de octubre, el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, visita Jaén para clausurar la Asamblea Provincial de la UCD. 750 delegados de la provincia se encargaron de renovar la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial para Landelino Lavilla y la Secretaría General para Fernando Jurado. Se celebró en el Cine Lis Palace. No existía cultura democrática, o sea, que yo creo que no se valoró tanto el hecho de que te pusieran al jefe, o sea, que no era una ofensa tan grande, ¿no? Como podía ser ahora. Yo recuerdo en el Cine Lis Palace la gente puesta de pie y aplaudiendo, pero no en el plan asambleísta de que, bueno, este es nuestro líder y no lo discutimos, sino con la creencia, porque Landelino ya había hecho un gran trabajo y se había manifestado como un jaenero más, un jiennense más, y la gente lo apoyó por convicción y con razón. Suárez pernoctó en Jaén. Su condición psicológica no era la mejor, ya que todos los grupos estaban en su contra y sufría del llamado síndrome de la Moncloa, o sea, un cierto desplazamiento del pueblo y por lo tanto una cierta soledad. En una cena de partido apareció Octavio Ortega, aquel recoge cartones comúnmente llamado Piturda. Los militantes abogaron para que pasara el filtro de seguridad y el famoso personaje pudo entregarle al presidente una libreta de multas rellenada por él.
Unos decían que lo dejaron pasar, otros que no, pero que en fin, que al final entró y se portó estupendamente. Se lo tomó bien, no vaya a creer que no puso ni mala cara ni nada, se lo tomó muy bien. Estando allí ya en la cena se le acercó y fue una anécdota que vivimos en un corrillo, además recuerdo que estábamos en un corrillo y estuvo pues, haciendo chanzas con él y hablando, y la verdad que es que fue la primera vez que yo vi a Suárez reír, o sea, riéndose casi a carcajadas dientes, ¿no? Yo tenía mucha amistad con Piturda, iba todos los días a verme allí a la redacción, me enseñaba los partes. Desnuncia Octavio Ortega Jurado. En la obra de la calle tal me han dicho hoy borrega y lo he denunciado. 28 de octubre se elige la nueva comisión ejecutiva local del PSOE en sustitución de la que cesaba por exigencias estatutarias. Emilio Arroyo es nombrado presidente. Que presidente era una figura más bien siempre honoraria. Por eso a mí me pusieron de presidente de la agrupación local de Jaén. Que yo no entraba en el debate político como partido. 29 de octubre, tras la formación de la Asociación de Vecinos de la Magdalena, nace otra asociación en el Polígono del Valle. A paso se le suma La Unión como nueva agrupación vecinal. 30 de octubre, Leocadio Marín, presidente de la Diputación, denuncia la resistencia de varios funcionarios en el ente provincial. El primer poder que pierden, que lo hace Leocadio, que pierden los funcionarios de la Diputación Provincial, es que había un grupo selectivo de funcionarios que cobraba todos los meses cantidades suculentas por encima de las 50.000 pesetas, sin hacer nada, simplemente que se las daba el servicio de quiniela. Las quinielas eran un conjunto de funcionarios que, trabajando con los codos, iba recontando a mano, porque entonces no había ordenadores, los resultados de las quinielas. Y había altos funcionarios, el secretario, el interventor, que cobraban más que nadie y que no iban, no hacían ninguna función específica, porque allí había trabajadores normales, currantes, administrativos, que se llevaban los fines de semana y se le llevaban a contar, por quitarle ese privilegio. 1 de noviembre. La Comisión Municipal Permanente aprueba la creación de mercadillos semanales en la Alameda, una iniciativa comercial que sobrevive en la actualidad. Se impone los jueves como día para este tipo de comercio. Como la iniciativa tuvo un éxito inesperado, la Permanente del Ayuntamiento tuvo que trasladarlo 2 meses después al recinto ferial. Esto es que los mercadillos en todos los pueblos y en todas las ciudades han tenido un éxito importante y eso mismo se produjo en Jaén y ahí sigue. Nuestro error fue que de lo que se trataba era de las quejas de los comerciantes, de lo que sigue existiendo, del top manta. Del top manta, sí, de los tíos puestos por la calle San Clemente, por allí, vendiendo cosas con manta en la calle. Y entonces nuestro planteamiento era que había que quitar de aquello. Pero claro, no era solo cuestión de policía municipal para echarlos de allí, era buscarle alguna salida. Entonces la salida que se nos ocurrió es a estos señores darles un sitio donde ponerse una vez a la semana para vender sus productos. Claro, inocentes nosotros, al hacer aquello, no eran solo ellos, fueron todos los comerciantes ambulantes que suelen operar en los pueblos de toda la vida, no solo de ahora, porque la ciudad es algo nuevo, los que vienen a decir que quieren estar allí, entonces no caben, y hubo que buscar soluciones nuevas. Cierto que ha sido una institución que luego ha funcionado, pero ha funcionado porque ellos son así y ellos se organizan. Nosotros lo que hicimos fue ordenar el espacio, poner a la policía municipal para garantizarlo, tener un control en base a una pequeña tasa, pero que nadie podía llegar allí sin que se supiera quién era, ¿no? Pero fue todo lo que hicimos. O sea que, digamos que fue un éxito, consecuencia de una equivocación. 8 de noviembre. Se marca el precio del kilo de aceite en 123 pesetas. La Unión del Olivar Español protesta. La economía seguía siendo un freno para el país y nuestra provincia en particular. Incluso se crearon restricciones energéticas con fuertes subidas en las tarifas eléctricas que afectaron a los usuarios. La industria seguía casi inactiva y el paro aumentaba. De hecho, 8.000 jiennenses seguían emigrando hacia la vendimia francesa en éxodo masivo por tren. Jaén también ya estaba con una situación de paro preocupante, que desde entonces no ha dejado de existir. No en las proporciones de ahora, porque ahora estamos a lo mejor en el 30% y entonces estamos en torno al, creo que puede ser en torno al 15%, pero
Lo cierto es que los jienenses emigraban cada vez que había una campaña fuera de Jaén, pero especialmente a la vendimia francesa, la vendimia española, pero más a la francesa.